tal? Muy buenas noches de este jueves en el que Sanidad se compromete con el Centro de Salud de Torrellano. La Consellería de Sanidad se compromete a estudiar la implantación de un centro de salud en la pedanía de Torrellano. Además, también asegura que trabajarán porque la enfermera escolar esté presente en los colegios y que el Centro de Salud de Trabalón esté en funcionamiento en 2026. Limpieza tras el temporal. Los empleados del servicio de limpieza se afanan para retirar los restos del temporal en las playas de Elche. En algunos casos se han movido incluso las pasarelas que se están recolocando para que el fin de semana la costa ilicitana vuelva a la normalidad. Esther Díez en Elche Noticias. La portavoz de Compromís, Esther Díez, estará esta noche en Elche Noticias para abordar las prioridades de su grupo municipal de cara al inicio del nuevo curso político bajo el gobierno de Partido Popular y Vox. En los deportes, victoria del balonmano. El Elche Athletic Go confirma su poderío con una victoria incontestable en la pista del Porriño. Las ilicitanas dominaron el encuentro de principio a fin y se impusieron por 23 goles a 32. Sanidad se compromete a estudiar la implantación de un centro de salud en Torrellano. Es uno de los compromisos que ha arrancado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, al conseller de Sanidad en su encuentro de esta mañana. Además, se ha conocido que el centro de salud de Trabalón podría entrar en funcionamiento a finales del año 2025 o principios de 2026. La Consellería de Sanidad se ha comprometido a implantar un centro de salud en la pedanía de Torrellano. Es una de las propuestas que ha presentado esta mañana el alcalde de Elche, Pablo Ruz, al responsable del área en el Gobierno valenciano, Marciano Gómez, durante una reunión que han mantenido y que el alcalde de Elche ha calificado de satisfactoria. Pablo Ruz ha destacado que la Consellería va a comenzar los estudios para la puesta en marcha de este centro de salud que daría servicio a más de 8.000 vecinos y vecinas de la pedanía, que cuenta ahora mismo con un consultorio que se reformó en el año 2018. El alcalde cree que los residentes de la pedanía de Torrellano y su entorno necesitan un centro de salud con un servicio más completo como tienen otros municipios de la provincia con una población similar. Pablo Ruz ha aclarado que serán los técnicos los que decidan su ubicación, aunque ha adelantado que cuentan con una parcela en la zona este de Torrellano junto a la iglesia y el centro social. Por otra parte, el alcalde ha destacado respecto al centro de salud de Trabalón que, según le ha trasladado al conseller de Sanidad, el proceso de licitación está a punto de concluir, por lo que podrían adjudicarse las obras en los próximos meses. Ruz estima que el servicio podría entrar en funcionamiento a finales de 2025 o principios de 2026. El presupuesto total del nuevo centro de salud es de 7,6 millones de euros. Asimismo, la Consellería también se ha mostrado favorable a la implantación de la figura de la enfermera escolar para los centros educativos públicos del municipio. Pablo Ruz ha dicho que el conseller se ha comprometido a estudiar la propuesta porque consideran que es una herramienta necesaria. Pues concluimos una reunión muy necesaria, muy provechosa con el señor conseller de Sanidad para hablar precisamente de la situación sanitaria de nuestro municipio. En primer lugar, Centro de Salud Altavix 2 Trabalón. Está prácticamente concluyendo el proceso de licitación para el inicio de las obras que tienen que concluir al final del año 25, principios del 26. Una infraestructura imprescindible para descongestionar el centro de salud de Altavix y para dar un servicio necesario al entorno este de nuestro municipio. Y sin abandonar el ámbito sanitario, un estudio de una docente de la Universidad Miguel Hernández revela que el género es un factor de riesgo para la salud. Las mujeres representan 8 de cada 10 ingresos por efectos adversos de fármacos por su menor participación en ensayos. La experta reclama la perspectiva de género en las investigaciones para superar esta desigualdad. La investigadora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Elisa Chilet, ha puesto de manifiesto las desigualdades que existen según se nazca hombre o mujer en cuanto a exposición a los riesgos, acceso al sistema sanitario, investigación o diagnóstico y tratamiento. Son conclusiones del resultado de un estudio presentado en la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología. De acuerdo a un estudio publicado en 2019 en la revista Nature, las mujeres reciben su diagnóstico hasta 4 años más tarde que los hombres, aunque se desconoce si es por causas genéticas, medioambientales, de criterio o una combinación de varias.
La investigadora explica que se tiende a pensar que las mujeres son más quejicas y que el hombre tiende a ser más estoico y aguantar más, así que cuando él se lamenta se toma un poco más en serio. El resultado es que a ellas se les da un tratamiento sintomático, mientras que a los hombres se busca más el origen de su mal. Esto se debe a que todas las investigaciones son de hombres y para hombres, lamenta la científica, que recuerda que 8 de cada 10 ingresos hospitalarios relacionados con efectos adversos de fármacos son mujeres, debido a su menor participación en los ensayos clínicos. Pese a que cada vez se tienen más en cuenta las diferencias en salud entre hombres y mujeres, aún hay mucho camino por recorrer en la perspectiva de género en este campo. De hecho, las nuevas guías para el manejo de los pacientes con infarto, presentadas en el Consejo Europeo de Cardiología, señalan que no se han detectado diferencias entre el manejo de la enfermedad en hombres y mujeres, pero al mismo tiempo reconocen que los estudios se realizan mayoritariamente en hombres. Por todo ello, el mensaje que quiere lanzar Chilet es claro. Cualquier investigación que no incluya la perspectiva de género, dice, nos va a dar una fotografía parcial o sesgada de la realidad y los resultados no van a beneficiar de manera equitativa a la población. Trabajo intenso de limpieza en las playas de Elche tras el temporal. Los trabajadores están llevando a cabo labores de limpieza manual y con máquinas debido a la aparición de varias toneladas de algas en la arena. El servicio de limpieza del Ayuntamiento de Elche sigue inmerso en los trabajos de limpieza y mantenimiento de todas las playas tras el temporal del pasado fin de semana que causó numerosos desperfectos y arrastró varias toneladas de algas a la arena. Los empleados trabajan día y noche en estas tareas de limpieza con tractores y máquinas. Una de las labores más importantes la está llevando a cabo los peones a través de la limpieza manual de la arena, mientras que las máquinas realizan el cribado y transporte de las algas. Debido a la gran cantidad que se han acumulado y han aparecido tras el temporal, los trabajos se están haciendo en tramos. Al mismo tiempo se están llevando a cabo trabajos de reparación y adecuación de los accesos y los lavapiés, ya que el temporal ha provocado el desplazamiento de pasarelas de acceso a las playas. Algunas de ellas incluso han terminado en el mar y en el caso de Arenal del Sol, la acumulación de arena ha enterrado también algunas pasarelas. De esta forma, el área accesible se ha desplazado al lugar que ocupaba el área especial por estar en mejores condiciones. La concejala de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruiz, ha explicado que el objetivo es que todas las playas de Elche estén limpias de cara al próximo fin de semana. Los equipos de limpieza y mantenimiento de nuestras playas llevan varias jornadas trabajando intensamente para subsanar los destrozos que el temporal del pasado fin de semana ha causado en las playas. Son toneladas de algas, son desperfectos que tanto los tractores como las máquinas limpiaplayas, pero también de forma manual, se están llevando a cabo. El Ayuntamiento renovará la sillería del Gran Teatro. La actuación comenzará en breve y se centrará en el retapizado de los asientos del patio de butacas y el suministro de nuevos taburetes en los palcos. La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado por fin la adjudicación del contrato de servicio para renovar la sillería del Gran Teatro, es decir, las butacas. Se trata de la reforma que hay prevista desde hace ya mucho tiempo de las butacas del Gran Teatro, que ha conseguido salir adelante en su segundo intento tras quedar desierto el concurso en un primer plazo en junio por parte del anterior equipo de gobierno. Por un lado, se va a llevar a cabo el retapizado de los asientos del patio de butacas por un importe total de 45.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses, y en segunda instancia también se suministrarán nuevos taburetes en los palcos con una inversión de 12.100 euros y un plazo de 2 meses desde la formalización del contrato. Según ha explicado el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Claudio Guilaber, las obras comenzarán en breve y la intención es coordinar estos trabajos con la programación del Gran Teatro para evitar interrupciones. Empezará ya, porque aquí al final vamos a contrarreloj, ¿no? Uno es fondos que vienen a nivel europeo y en segundo lugar también para coordinarlo con la programación establecida en el Gran Teatro para que no se interrumpa. Concentración motera contra el acoso escolar en Elche. Se trata de la primera edición de este evento que se celebra este domingo. La concentración se llevará a cabo en el Paseo de la Estación desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde con talleres y actividades de concienciación.
La primera concentración motera contra el acoso escolar está organizada por la Asociación Plántale Cara al Bullying y la Liga Unión Motorista de Alicante. Se va a celebrar este próximo domingo y para su celebración se ha organizado una ruta motera entre Alicante y Elche con llegada al Paseo de la Estación, además de una charla de la Asociación Stop contra el Bullying y la Policía Local y actuaciones musicales y food trucks. Este evento se celebra el domingo en horario de 11 de la mañana a 2 del mediodía. El objetivo de esta iniciativa es visibilizar el papel del voluntariado y reivindicar la necesidad de afrontar los problemas sociales que atraviesa la sociedad. En este caso, uno muy importante, el acoso escolar. Para la concentración se han programado actividades y talleres participativos con el fin de dar visibilidad al bullying y ayudar a las familias que se encuentran en esta situación. La Fundación Proyecto Pusol recibe una subvención para registrar su colección de tebeos. Se han catalogado dentro de este proyecto 958 tebeos que datan entre los años 30 y los 80. La Fundación Proyecto Pusol ha recibido una subvención de la Diputación Provincial de Alicante de un total de 20.000 euros con la finalidad de registrar una parte de la colección de tebeos que salvaguarda el museo en su fondo documental. El objetivo de este proyecto ha sido el de conservar, clasificar, fotografiar, investigar y registrar tebeos como Lili, El Capitán Trueno, Mortadelo y Filemón o El Infantil, que datan entre los años 30 y los 80. Dentro de este proyecto se han registrado 958 tebeos ubicados en 17 archivadores. Gracias a esta ayuda, la actividad se ha podido realizar y alcanzar los resultados esperados, que han sido beneficiosos para la conservación de la historia y las raíces. Pues seguimos aquí en Elche Noticias y queremos empezar la ronda de entrevistas con los portavoces de los diferentes grupos municipales de la Corporación Municipal y empezamos esa ronda de entrevistas de cara al inicio del curso político con la portavoz de Compromís, con Esther Díez. Esther, molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, ¿cómo empieza este nuevo curso político para Compromís? Bueno, pues en este papel de la oposición, que más allá de esa labor fiscalizadora, yo creo que también tiene que ser poner encima de la mesa nuestra alternativa, nuestro modelo de municipio de presente y de futuro frente a este gobierno regresivo de Partido Popular y de Vox. Y en ese sentido, pues con ganas de seguir trabajando, como digo, en poner en valor no solo las políticas que se habían hecho, sino la importancia de seguir defendiendo esas políticas sociales, esas políticas de igualdad, inclusivas, ecologistas, esas políticas para un empleo digno que son imprescindibles en un contexto de crisis como el que estamos viviendo actualmente. Decía en la rueda de prensa de inicio de curso que uno de sus objetivos es democratizar el bienestar de los ilicitanos y ilicitanas. ¿A qué se refiere cuando dice esto de democratizar el bienestar? Pues al final se trata de que cada ilicitano e ilicitana, independientemente de su situación, pueda desarrollar su proyecto de vida con la mayor dignidad. Y eso pasa con políticas públicas fuertes, como se ha demostrado, ¿no?, a lo largo de la historia y especialmente a lo largo de los últimos años. Para eso tenemos que garantizar que se amplíen las políticas de bienestar social, pero desde luego también que se refuercen y que se blinden los servicios públicos en educación, que habíamos dado un salto de calidad en infraestructura, pero también en servicios, con la gratuidad, por ejemplo, de los libros de texto, y desde Compromís demandamos más, demandamos ese comedor gratuito, que se terminen todas las infraestructuras. En el caso de sanidad, también que se completen trabajos como el que ya habíamos iniciado para el segundo centro de salud de Altavix, en Trabalón, pero también que se lleve a cabo la reversión del Hospital del Vinalopó para que todos los ilicitanos e ilicitanas lleguen a tener esa atención sanitaria 100% pública, además de, por supuesto, trabajar en planes de empleo municipales que se hagan con criterios de empleo de calidad, que es precisamente en contra de lo que han votado Partido Popular y Vox, en contra del salario mínimo y de la reforma laboral. Además de, por supuesto, la defensa de los derechos democráticos y, cómo no, defender esas políticas verdes que son imprescindibles para la vida, también para la economía, y si no que se lo digan a un sector tan importante para nuestra ciudad como es el sector agrícola, y para el bienestar al final de todos los ilicitanos e ilicitanas. En esos pilares es lo que vamos a centrar nuestro trabajo, que, como digo, si cabe es todavía más importante delante de estas políticas que Pablo Ruz y que Vox nos están llevando al siglo XX a este municipio. Por eso le iba a preguntar cuál es el balance que hace Compromís de estos primeros días de gobierno de Partido Popular y Vox. Bueno, pues yo creo que se ha puesto de manifiesto, por una parte,
que en la agenda no están las políticas sociales. No es solo que no estén en la agenda, es que se han tomado medidas que van en contra, por ejemplo, de facilitar el acceso a la vivienda, que es uno de los principales problemas al cual se enfrentan las familias ilicitanas. Quiero recordar que en el primer pleno de esta legislatura, en Compromís, proponíamos que se declarara Elche como zona de vivienda tensionada, que es una fórmula que la nueva ley de vivienda, que entró en vigor a finales de mayo, permite que los ayuntamientos desarrollen para limitar el precio del alquiler. Partido Popular y Vox votaron en contra de esta fórmula, le han negado a los ilicitanos y ilicitanas poder mejorar ese acceso a la vivienda, a hacer frente a ese pago mensual que ven cómo se está disparando mes tras mes. Pero es que encima no han puesto ninguna alternativa encima de la mesa, no nos han hablado de ningún plan, por ejemplo, de ayudas al acceso a la vivienda, no nos han hablado tampoco de ampliar la vivienda pública que se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Y eso es muy preocupante. Y yo por eso en esa rueda de prensa de inicio decía, es preocupante lo llamativo, como esa política del destrozo a la que se han abonado Pablo Ruz y Vox, haciendo que seamos noticia internacional, que nos sitúe en el mapa de la vergüenza de los gobiernos de la regresión, de los gobiernos del destrozo, pero además, digo, con ese tipo de medidas que son más sutiles, ¿no? Como también por ejemplo, en el ámbito de la igualdad, donde vemos cómo era un gobierno que cuando se constituyó ni siquiera defendía esta como una concejalía propia, o, por ejemplo, fue noticia, ¿no?, este gobierno por arrinconar la bandera LGTBI, como digo, medidas que parecen más sutiles, pero que son igual de perjudiciales para los ilicitanos e ilicitanas. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, se reunió con los portavoces de la oposición, se reunió con usted, también con el portavoz del Partido Socialista. Él hablaba de cordialidad, él habla, y en su discurso siempre está esa manera de tender la mano siempre a la oposición. No sé si usted confía en este ambiente de cordialidad que quiere mantener el alcalde con los grupos de la oposición. Bueno, yo creo que si algo nos ha quedado claro en estos primeros meses de gobierno es que el señor Ruz pues, puede ser más amable en las formas o más dialogante, que lo fue Mercedes Alonso, la única alcaldesa que ha habido también del Partido Popular, pero lo cierto es que sus medidas son mucho más perjudiciales, como hemos visto, ¿no?, en este destrozo del carril bici, es que son más regresivas todavía que las que aplicaba la señora Alonso, que recuerdo no fue capaz ni de acabar con un gobierno unido en toda su legislatura. Por eso digo que no nos engañen las formas, ¿no?, que no nos engañe ser más amable, que no nos engañe que haya más sonrisas, porque lo que importa son las medidas que se toman, y desde luego yo creo que han sido muy significativas en estos primeros días de gobierno, por lo que trasciende de manera más clara, pero también, como decía, por ese otro tipo de políticas. Y respecto a las reuniones, bueno, yo creo que no son un mérito ni del alcalde ni de los portavoces tenerlas, porque bueno, se enmarcan dentro de la normalidad democrática que tendría que tener cualquier institución, que es que las personas que están gobernando y las que están en la oposición tengan esas reuniones periódicas para el funcionamiento habitual del ayuntamiento. Hablaba que ustedes son la alternativa, hablaba de algunas de las prioridades que van a marcar en este inicio del curso político, hablaba de vivienda, hablaba de empleo. ¿Cuáles serían las propuestas que harían, por ejemplo, en estas materias desde Compromís? En el caso de vivienda, nosotros ya explicamos que defendíamos que hubiera unas ayudas directas para las personas que no pudieran hacer frente a esta subida de los precios del alquiler, que además este gobierno, ¿no?, que está anunciando todo tipo de medidas, pues a mí me llama mucho la atención que precisamente a un problema que sufren un gran número de ilicitanos e ilicitanas no haya activado ese tipo de plan. Y también en el marco de las ayudas europeas, también en esa coordinación con otras instituciones que nos han permitido poner en marcha esa rehabilitación integral del barrio San Antón, que van también ahora a dirigirse al caso de Porfirio Pascual, pues en ese contexto de ayudas europeas para rehabilitación de viviendas, también que se active una oficina que facilite a los ilicitanos y ilicitanas poder acceder a todo ese tipo de fondos, que estamos en un momento histórico para poder dar un salto de calidad en la vivienda y en la accesibilidad de los inmuebles en esta ciudad, y desde luego esa tiene que ser una prioridad del gobierno municipal. Y en lo que respecta al ámbito económico, hablaba de esos planes de empleo específicos garantizando una contratación de calidad, y digo, ya me extrañaría que lo hicieran sabiendo lo que estas formaciones han votado cuando han tenido la ocasión, y es estar al lado de quien prefiere precarizar el empleo, que ya sabemos que además eso atenta siempre contra las personas más vulnerables, defendiendo esos planes de empleo de calidad, pero también
apostando por sectores estratégicos como la ecoinnovación, que además es un sector puntero en nuestra ciudad, y para eso necesitamos que se complete esa ampliación del parque empresarial, pero sentarnos ya a trabajar en una siguiente, visto que son trámites que nos ocupan muchos años y tiene que iniciarse ya ese trabajo. Y desde luego seguir apostando por inversiones públicas como el Campus Tecnológico, que nosotros defendemos, que sea 100% público y que siga ampliándose además para atraer ese tipo de empresas a nuestro municipio. Además, obviamente, de tener políticas específicas para los sectores como el sector de los cuidados, sectores que han estado especialmente precarizados y que necesitan de políticas estratégicas que garanticen que estas personas que trabajan en estos ámbitos lo hacen en condiciones de absoluta dignidad. En las 2 últimas semanas se han desmantelado 2 carriles bici que usted implantó en la ciudad como concejala de movilidad en la anterior legislatura. Ha mostrado su oposición, lo hemos visto en imágenes. Le ha pedido a la policía local los criterios técnicos en los que basan ese informe, en los que hablan sobre esos 10 accidentes en el último año y medio, sobre todo en la calle Juan Carlos I. También ha pedido a Partido Popular y Vox que le digan otras vías donde ha habido el mismo registro de accidentes. ¿Ha recibido respuesta por la policía local por parte del Gobierno? No, hasta el momento no he recibido ninguna respuesta. Y al final yo creo que hay una cuestión clara, es, bueno, la policía informa, ¿no?, de los incidentes que se hayan podido registrar, 10 accidentes leves en un año y medio en una ciudad de más de 230.000 habitantes es un número muy pequeñito y sobre todo si se pone en comparación de los que se puedan registrar en cualquier otra vía de la ciudad. Yo creo que lo que hay que hacer es pensar al final cuál es el objetivo que uno tiene. Y lo que teníamos clarísimo, como ya sabíamos desde hace mucho tiempo, es que Pablo Ruz y que Vox lo que quieren es destrozar las políticas verdes en nuestro municipio. Al final, pues intentan valerse de algunos números, ¿no?, que cogen descontextualizados y aprovechan para llevar a cabo una actuación que, como digo, nos ha situado en el mapa de la vergüenza internacional, haciendo que se destroce una infraestructura que indiscutiblemente, como dice la Dirección General de Tráfico, es la más segura para las personas que utilizamos la bicicleta. Pero más allá de este tramo de carril bici, a mí lo que me preocupa es que no haya un plan de este Gobierno municipal para decirnos cómo va a reducir las emisiones contaminantes en nuestro municipio, que recuerdo, más del 80% provienen del tráfico privado. Y me preocupa porque estamos hablando de uno de los principales problemas al cual nos enfrentamos, bueno, como especie, obviamente como ciudad, y necesita, por tanto, una planificación, necesita medidas que nos digan de dónde van a reducir esas emisiones, porque poner 4 toldos y habilitar algunos puntos de agua no es una respuesta a la altura de la complejidad de adaptar esta ciudad al cambio climático. Y por tanto, en un momento trascendental como este, como digo, que no solo afecta a nuestra salud, que ya debería ser un argumento suficiente, sino que también lo hace sobre nuestra economía, lo que necesitamos es un gobierno que esté a la altura del momento histórico, que sea consciente de que no puede seguir basándose en el discurso fácil de que nada tiene que cambiar y que nos diga cómo va a reducir las emisiones contaminantes, cómo va a garantizar la vida en las condiciones que merecen los ilicitanos y ilicitanas. ¿Está usted sacando rédito político del desmantelamiento de los carriles bici? ¿Está arengando a los ciclistas? Lo digo porque es lo que dice el Gobierno municipal, se lo dijeron en el pasado pleno. A mí, de verdad que me parece muy triste que tengan que utilizar este argumento como si las personas que utilizan la bicicleta y o bien forman parte de algún colectivo ciclista o bien a título individual no tuvieran el suficiente criterio como para manifestarse en contra de una infraestructura que era segura y que les ha desaparecido. Yo les decía, yo le pido a los padres y madres que, como yo, por ejemplo, llevamos a nuestros hijos en la bicicleta, que les miren a los ojos y que les digan que la alternativa que han puesto encima de la mesa de que compartamos espacio con los vehículos es más seguro que un carril bici segregado. No lo van a hacer, igual que no hay ningún informe que diga que la alternativa que han habilitado es más segura que la que existía hasta el momento. Pero quiero recordar además una cuestión, esto afecta no solo a las personas que utilizamos la bicicleta, sino también a los vecinos y vecinas del entorno, que habían pasado de tener una calle por la que circulaban 60.000 vehículos semanales a 30.000 vehículos a la semana. Habíamos reducido en un 50% ese tráfico, lo cual quiere decir menos ruidos y menos emisiones contaminantes. Vecinos y vecinas que nos habían dicho, por fin, después de muchísimas décadas, tengo una calle que está en el centro de la ciudad, que además
está delante del Palmeral Histórico, que ha dejado de funcionar como una carretera nacional, una carretera en la que además de mucho tráfico había una velocidad muy alta, y me decían, es que incluso puedo abrir la ventana en verano, que es algo que es que no me ocurría hasta ahora. Por tanto, también está afectando al bienestar de los vecinos y vecinas del entorno. Y lo que estamos viendo ya estos días, y veremos todavía de manera más clara a partir de la semana que viene, es que ese carril bici en realidad para lo que se va a utilizar es para un aparcamiento en doble fila, que además es muy inseguro para los niños y niñas que acceden, por ejemplo, al colegio, hacerlo en esas condiciones de segunda fila, y no sé si la policía tiene previsto tomar alguna medida al respecto. Lo veremos en el inicio del próximo curso, el próximo lunes. Un informe, ya que estamos hablando de informes, un informe que ha generado polémica en los últimos días ha sido el de la Dama de Elche, en el que se habla del estado de vulnerabilidad de la pieza. ¿Cuál es la valoración que hace Compromís de este informe? Pues yo creo que tenemos que tener un debate honesto, ¿no?, sobre el traslado de la Dama. Lo primero ¿es normal que los técnicos de un museo arqueológico, sobre un busto que tiene cerca de 2.500 años, que buena parte de ellos los ha pasado soterrado, digan que es mejor no moverlo? Pues es normal, ¿no?, que los técnicos digan esto. Al respecto, entrar a cuestionarlo, cuando estaba el gobierno de Mariano Rajoy, entraron esas hormigas, ¿no?, dentro de esa vitrina de la Dama de Elche, pues me parece bastante absurdo y un uso bastante partidista por parte del gobierno municipal. ¿Qué tengo que decir al respecto? Que nosotros hemos demostrado en las cesiones temporales que contamos con los requisitos para garantizar su conservación en las mejores condiciones, no porque sea una valoración política, sino porque los propios técnicos del Museo Arqueológico así lo acreditaron en su informe después del traslado del año 2006. Así que yo creo que ahora toca hacer ese equilibrio que en muchos ámbitos de la vida hay que tomar entre perjuicios y beneficios, y yo creo que aquí obviamente no estamos hablando de que no vaya a sufrir ningún daño gravísimo la Dama. Creo que podemos asegurar que se hace el traslado y la estancia en las mejores condiciones, y por tanto se trata de una cuestión política. El debate al final es si apostamos por una cultura que esté descentralizada, como por justicia merecemos no solo el municipio de Elche, sino el resto de municipios que tienen joyas patrimoniales de esta envergadura, que al final en ese contexto es donde mejor se entienden que en el siglo XXI no hay ninguna excusa para decir que es mejor que esté en Madrid y va a tener más visitas de lo que lo va a tener aquí. Yo lo que sí que he experimentado es que mi formación política ha registrado, independientemente de quién gobernara, enmiendas a los presupuestos generales del Estado para un regreso definitivo, y me molesta que el alcalde haya renunciado a ese traslado definitivo, y un color y otro siempre se han rechazado. Nosotros nos vamos a situar siempre en esa demanda de ese traslado definitivo de la Dama, y obviamente pues que hay que trabajar además en muchas más líneas en el ámbito cultural en esta ciudad y no solo en este. El alcalde se reunió con el ministro de Cultura, con Miquel Iceta, y habló de la posibilidad de constituir un patronato nacional para que se avance en las excavaciones del yacimiento arqueológico de la Alcudia. Se ha enzarzado con el Partido Socialista, que habla de un convenio. ¿Qué es la apuesta? ¿Cuál es la apuesta en este sentido de Compromís? ¿Patronato, convenio, otra fórmula? Yo creo que cualquiera de las dos fórmulas podría servir, incluso diría que son compatibles, ¿no?, porque un convenio pues, puede dar resultados más a corto plazo, y el patronato garantizarlo, digamos que está cerrado con más garantías, ese tipo de traslado de fondos. En todo caso, yo digo, sea como sea, con la figura con la que sea, con que haya un mínimo traslado de fondos ya sería una gran noticia, porque digo, las dos formaciones políticas, cuando han tenido opciones de gobierno, no han estado a la altura de asegurar no solo los fondos que merecemos por todo el patrimonio íbero que tiene nuestra ciudad, tampoco con el Misteri y tampoco con el Palmeral, que son tres elementos de nuestra ciudad que tienen un carácter universal, y por tanto el resto de administraciones, también el Estado, tendrían que estar implicadas en su conservación y en su cuidado. Obviamente exceden a lo que un ayuntamiento puede garantizar con sus propios recursos, y es increíble que en el año 2023 estemos hablando de que más allá de la Generalitat Valenciana, y que por cierto hemos incrementado además las ayudas en los años anteriores, no esté el Estado implicado en esa conservación de nuestros grandes patrimonios. Han presentado ustedes propuestas, alegaciones a ese reglamento de distritos. También reivindican los presupuestos participativos. ¿Qué les dicen desde el gobierno municipal
Municipal, cuando hablan de esos presupuestos participativos, se niegan a que se habilite esa partida. ¿Cuál es la postura en ese sentido? Bueno, hasta ahora lo que ha dicho el gobierno de Pablo Ruz y de Vox es que entienden que una vez se creen los distritos, como tienen una línea presupuestaria propia, esto no haría falta que se desarrollaran los presupuestos participativos. Desde Compromís decimos todo lo contrario, son compatibles y de hecho necesarios esos órganos nuevos que se creen con un presupuesto propio y esos proyectos que puedan inserirse dentro de un mecanismo tan importante como son los presupuestos participativos. ¿Por qué? Porque al final el presupuesto que se destina a las juntas de distrito va a ser un dinero que se utilice más en el día a día, ¿no? de las pedanías o de los barrios. Y en el caso del presupuesto participativo estamos hablando de actuaciones que tendrían que tener un carácter más transformador, que sean más importantes y que seguramente tengan una cuantía económica que es mucho mayor. Por tanto, no son incompatibles y nosotros vamos a defender que estén. Y sobre el reglamento, lo que hemos dicho desde Compromís es que las asociaciones tienen que tener voto en esas juntas de distrito. No podemos entenderlo de otra manera si lo que queremos es ir avanzando en una autogestión de los barrios y de las pedanías. Además, creo que se tenía que haber contado desde un principio con la Federación de Asociaciones de Vecinos, a la cual no se ha preguntado al respecto, y esto no puedo entenderlo, y así que en esta línea es en la que nosotros vamos a defender. Para nosotros es imprescindible para que haya un acuerdo que se permita el voto de las asociaciones. Vamos con lo político. ¿Ha habido en algún momento discrepancias en el seno de Compromís? ¿Cómo se encuentra ahora la formación? ¿Cuál es la salud que tiene Compromís ahora mismo? Bueno, pues como ven, estamos al 100% en este trabajo, ¿no? En estos momentos desde la oposición y trabajando no solo desde el ámbito de Compromís, sino, bueno, saben también que venimos de una candidatura conjunta en las elecciones generales en el marco de Sumar y en ese espacio de la izquierda transformadora en nuestro municipio en el que estamos centrados en este momento, además pues sumando a personas también en título independiente y en el que nos vamos a centrar y va a ser también la prioridad desde el punto de vista orgánico en los próximos meses. ¿Cree que va a haber gobierno central? Espero que sí. Yo creo que se está avanzando lento porque las condiciones son como son, pero quiero pensar que a buen ritmo. Lo que está claro es que desde luego el señor Feijóo no reúne los requisitos porque no cuenta con los apoyos y se lo ha ganado a pulso, ¿no? A lo largo de estos últimos años, haciendo política contra todos en lugar de una política que sume. Y nosotros por contra, pues creo que estamos consiguiendo tejer, ¿no? Ese espacio de diálogo y de acuerdos con todas las formaciones políticas que apuestan por políticas progresistas y yo, si tuviera que apostar, apostaría que sí va a haber un gobierno progresista. ¿Cómo se vive la política desde la oposición después del ritmo vertiginoso que lleva a ser responsable en un gobierno? ¿Cómo se lleva la política desde la oposición? Bueno, pues es cierto que claro, uno cuando está en política lo hace para transformar la realidad y eso desde luego pues se hace de manera más directa cuando uno está en el gobierno. Por tanto, asumiendo la realidad de que estar en la oposición pues no es lo que a uno le gustaría. Tengo que decir que el ritmo también es alto, ¿no? Hay que estar también presente en muchos ámbitos y bueno, también es verdad que como vengo acostumbrada de un ritmo tan alto, pues tampoco cambia mucho, ¿no? la realidad, porque ahora bueno, pues es estar desde otra óptica trabajando. Y bueno, permite reflexionar igual en otros ámbitos que la locura un poco de la gestión del área del día a día antes no permitía tanto y también eso se agradece por otra parte, la verdad. Esther Díez, portavoz de Compromís, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Un placer, muchas gracias. A ustedes les dejo ahora ya con la información del deporte con Pepe Morajo. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial, bienvenidos al Deporte en Elche 7 Televisión en este jueves 7 de septiembre y comenzamos con balonmano femenino porque el Elche Athletic Go que dirige Joaquín Rocamora ha confirmado todo su poderío tras enlazar la segunda victoria consecutiva en el inicio del campeonato de liga, porque anoche las ilicitanas ganaron en la pista del balonmano Porriño por 23 goles a 32, 9 arriba, una victoria incontestable que confirma que las ilicitanas ya no son el equipo tapado, ya no es ese conjunto que empezaba cada campaña con el objetivo únicamente de la permanencia. Joaquín Rocamora, que tiene una plantilla con jugadoras con un enorme talento, es un equipo sólido, con multitud de recursos, en definitiva,
un Elche Athletic Go que ha sido calificado por todos los rivales en la máxima categoría del balonmano femenino nacional como uno de los claros aspirantes a pelear no solo por la Liga, sino también por la Copa de la Reina y por la competición continental, por la European Cup. Joaquín Rocamora, el técnico del Elche Athletic Go, nos hablaba de ese segundo triunfo en la Liga en tierras gallegas ante el Porriño. Bueno, pues estamos muy contentas, ¿no? Creo que el equipo hizo un partido muy completo, creo que fue muy parecido al partido de Málaga, porque no entramos bien los primeros 12 minutos, nos costó ajustarnos a nivel defensivo y teníamos problemas para solucionar las situaciones que ellas creaban para el uno de Aitana, pero bueno, poco a poco el equipo fue metiéndose mejor desde el punto de vista defensivo, las ayudas se fueron ajustando más, fuimos capaces de correr. Y bueno, creo que rompimos el partido meridianamente pronto, ¿no? Yo digo más o menos al minuto 38-40 ya teníamos una ventaja más o menos controlable para ganar el encuentro, habíamos podido utilizar a prácticamente todas las jugadoras, así que creo que todo lo que podemos decir del partido es realmente muy positivo y por ello estoy muy contento. El Elche Athletic Go que se toma un respiro porque la Liga se detiene este fin de semana por la celebración de la Supercopa Ibérica con la participación de los equipos españoles del Vera Vera y el Costa del Sol Málaga, y por parte de Portugal van a estar el Madeira y el Benfica. Así que el Club Balonmano Elche Athletic Go volverá a jugar el sábado 16 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria ante el Rocasa. En ese partido de anoche en Porriño, la máxima goleadora fue Kelly Rosa con 8 dianas. Por su parte, el Elche sigue preparando el partido del domingo a las 9 de la noche en Valladolid. Allí regresan dos franjiverdes con pasado reciente en el conjunto pucelano, como son Óscar Plano y sobre todo el delantero cordobés Sergio León. Un Sergio León a quien le comentábamos que ha tardado muy poquito tiempo en volver al nuevo Zorrilla para medirse a su ex equipo, el Real Valladolid. Bueno, al final ganar revancha no, yo creo que ahora voy defendiendo otros colores, ¿no? Yo creo que bueno, va a ser un partido especial. Salí hace 5 días, mi familia todavía sigue allí en Valladolid. Lo que he dicho antes, que bueno, en un equipo donde me ha dado la oportunidad, donde he disfrutado de esta segunda división, donde he disfrutado de un ascenso a primera división, que era la primera vez que lo vivía. Yo creo que bueno, tengo muchos recuerdos allí, muchos amigos, ya no dentro del club, sino también en la ciudad, y bueno, va a ser bonito regresar después de 4 o 5 días fuera del equipo, volver allí y encontrarme con mis compañeros, con la gente del club y sobre todo si sigue mi mujer allí, que espero que encuentre casa rápido y se vengan para acá, pero bueno, si siguen allí, pues encontrarme con ellos también, ¿no? y ver a mi familia. Sergio León, que va a tener muchas ganas de jugar bien allí en Valladolid, y si puede marcar algún gol para contribuir a la primera victoria del Elche fuera de casa sería fantástico. Este viernes 8 de septiembre tendremos la previa de ese Real Valladolid-Elche con el técnico franjiverde, con Sebastián Becasese. Y antes de acabar, una noticia fantástica en la natación ilicitana, porque nuestra deportista Ángela Martínez Guillén ha sido convocada por la selección española absoluta de natación para participar en el Mundial de Aguas Abiertas que se va a celebrar el año que viene, el mes de febrero, en Doha, la capital de Qatar. La deportista del KZM, a la que tienen en imagen, y del Elche Club Natación, afronta con una motivación extra dicha cita, porque allí en Doha podría conseguir el billete para representar a Elche en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ángela, a sus 19 años, ya participó el pasado mes de julio en el Mundial de Fukuoka, en Japón. Allí estuvo a un gran nivel y demostró que tiene talento suficiente para estar entre las mejores a medio y corto plazo. Pues ahí estaban las imágenes de nuestra Ángela Martínez Guillén, que no para de darnos alegrías. Hay que recordar que la nadadora ilicitana fue elegida en la pasada gala del deporte como la mejor deportista de Elche. Nos va a dar muchas alegrías y estamos convencidos de que Ángela Martínez Guillén va a estar
el año que viene en los Juegos Olímpicos de París. Así terminamos. Gracias por acompañarnos, por su fidelidad. Saludos.